Hola familia, buenas noches. Día viernes, el día más importante de toda la semana. Bueno, no más importante, discúlpame, porque tan importante y tan relevante es la crucifixión como la resurrección de nuestro Señor. Y cada situación y cada evento a lo largo de su vida y obra, mientras estuvo aquí entre nosotros en el mundo. Pero hoy vamos obviamente si habláramos de todo lo que sucedió aquel viernes, pues son muchos detalles, tendremos mucho que revisar. Así que solamente escogí una sección del capítulo 23 del Evangelio de Lucas para referir un pequeño detalle de lo que sucedió aquel día en el madero. Mira, en el capítulo 23, verso 13 en adelante leemos: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque los remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Quiero hacer aquí una pausa antes de continuar con la lectura, pero también seguramente conocemos aquel momento en el que Barrabás sale de la cárcel, este hombre que era un malhechor, un homicida, sale de la cárcel simplemente a petición del pueblo, pero también a petición del pueblo Jesús es entregado a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí una viva imagen de lo que es la expiación. La expiación es, como hemos visto ya en otras ocasiones, en palabras sencillas, es una vida a cambio de otra. Alguien que toma el lugar de otra persona. Es como la fianza, por así decirlo. Barrabás, que creo nos representa a todos y cada uno de nosotros, dignos de la muerte y del castigo, es puesto en libertad para que otro, inocente, tome su lugar. Creo que es algo en lo que tendríamos que reflexionar cada vez que pensemos en lo que sucedió aquel viernes, maravilloso viernes, glorioso viernes. ¿Te acuerdas? Antier miércoles hablábamos acerca de esto que Jesús refirió como el día en que el Hijo del Hombre sería glorificado. Jesús va camino al madero. Jesús está en este momento ya por encaminarse a la muerte, a la cruz, a poner sobre sí la maldición que pesaba sobre nosotros, llevarla a Él para que nosotros pudiéramos encontrar la paz con Dios y la reconciliación. Pero tiene que haber un intercambio, y en este intercambio el beneficiado fue Barrabás, y en ese intercambio también tú y yo somos beneficiados. En realidad tendríamos que sentirnos siempre, todos los días de nuestra vida, endeudados con Dios. No nos cobra, obviamente, porque no existe tal deuda, pero me refiero al sentimiento de que debería pesar siempre en nuestro corazón. Le debemos la vida, le debemos la vida. Hemos visto películas, ¿no?, en las que alguna persona libra la vida porque alguien le ayudó y esta otra persona le dice: ¿sabes qué? Vivo por ti, todo lo que viva de aquí en adelante es porque tú me salvaste la vida, me pongo a tu servicio el resto de ella, ¿no? Algo así creo que es lo que tendría que prevalecer en nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lectura de lo que sucede aquel día viernes. Dice: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, observa lo que dice el verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Todo lo que Jesús experimentó en el madero no se limita solamente al dolor físico y al sufrimiento que recayó sobre todo su cuerpo. Digo, hay más de una explicación ¿cómo te diré? Biológica, ¿no? De todo lo que pasó en el cuerpo de Jesús, esta agonía corporal que recayó sobre él. Estaba siendo cargado sobre él el pecado de todos nosotros, pero a esto se añade y tan es importante eso, que en el Salmo 22 se hace una referencia al sufrimiento que Jesús vivió internamente por causa de todo lo que estaba recibiendo, las injurias que estaba recibiendo de las personas a su alrededor. Y creo que no pudiéramos hoy dejar de leer el Salmo 22, que es un salmo enteramente mesiánico, es decir, que todo su contenido, todo el contenido de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo que David hablara, compusiera a manera de canción, pero no es sino el momento en el que el Hijo de Dios está sintiendo el menosprecio, el rechazo, la injuria de un mundo que no le ama, un mundo que no le quiere, un mundo que le desprecia. Y eso es algo que creo que jamás podríamos nosotros entender en cuanto al dolor de Dios por causa de una humanidad que no quiere nada con Él y no quiere nada de Él. Y así vamos a concluir ahorita nuestra reflexión, pero vamos al capítulo 22, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¡Qué salmo! ¡Qué salmo! Y si observaste la aflicción del Señor ahí estando en el madero, por causa de todo lo que estaba pasando a su alrededor, pero creo que también en el espíritu, todos sus adversarios, todas las huestes de maldad atentando contra él. Nunca, nadie sabremos, nadie, jamás nadie en el universo, ni los ángeles, nadie sabrá lo que Jesús experimentó aquel día en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando estuvo una noche antes en el huerto de Getsemaní orando al Padre y dice que de su frente caían gotas como de sangre, es por la extrema agonía a la que Jesús estaba introduciéndose. Y como te decía hace un momento, creo que lo sorprendente de todo eso es que Él está dando su vida por nosotros y lo único que está recibiendo del ser humano es rechazo, es injuria, es menosprecio, le escupían, le golpearon. Qué escena, ¿no? Pero fíjate, algo así es lo que sucede aún ahí en la cruz, porque como leímos en el verso 32 de Lucas 23, llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y entonces, siempre que viene a nuestra mente, esta imagen de la cruz, siempre es un calvario con tres cruces. La cruz de nuestro Señor, pero hay otras dos cruces ahí que en algún momento pensé yo opacan esa escena tan bella. Pero por algo están ahí, por algo Dios determinó que estuvieran ahí. Y creo definitivamente, lo he dicho en otras ocasiones y lo repetiré siempre, que esas dos cruces ahí, estos dos malhechores representan a la humanidad. No hay muchas clases de humanidad, solamente hay dos. Y tenemos una y otra que ambas son culpables y han de pagar por lo que han hecho, porque no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Sin embargo, lo que los hace diferentes es la actitud con la que se acercan al Señor. Y mira, en el verso 39, así como todos ahí también le injuriaban, dice en el verso 39 que uno de los malhechores que estaban colgados con él le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Las mismas palabras de los registrados versos atrás. Si es el Cristo, pues que se baje de la cruz, que se salve. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Se ha encomendado a Dios, que Dios descienda a salvarle. Y este malhechor, en la misma actitud: si tú eres el Cristo, baja de la cruz, pero también sálvanos a nosotros. Y esa es una forma en la que esta otra mitad de la humanidad, o esta otra clase de ser humano, reclaman a Dios por todas las injusticias, por todo lo que sucede en el mundo. Todo lo malo que pasa en el mundo, este ser humano hace responsable a Dios. Si hay guerras, si hay muertes, si hay injusticias, si hay pecado, si hay tragedias, Dios tiene la culpa de todo.
Y entonces se reclaman a Dios en su insolencia y dicen, pues, si tú eres Dios, no deberían de estar sucediendo estas cosas. Por lo tanto, o no hay Dios, o tú eres un Dios egoísta, o tú eres un Dios injusto, o tú eres un Dios al que no le importa su creación. Pero fíjate, en el verso 40, dice que respondió el otro. Por eso te decía que solamente hay dos clases de seres humanos en el mundo. Este otro le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, quiero que observes el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y es cuando una persona se acerca a Dios en el reconocimiento, número uno, de que todo lo que pasa en el mundo es culpa nuestra, de que nosotros somos responsables de todo lo que pasa. Porque si hay injusticias es porque los hombres somos injustos. Si hay enfermedades es porque los hombres hemos pecado, porque el día que pecó Adán y que pecamos todos nosotros, el pecado y la muerte entraron y reinaron en el mundo. Pero este hombre reconoce que Jesús no hizo ningún mal. Y entonces es cuando entendemos, es cuando una persona entiende que aquel que es justo vino y recibió de parte nuestra también de nuestra injusticia. Uno puede cobijarse bajo esta premisa de la vida es injusta para todos. Pues déjame decirte que la vida ha sido injusta, pero sobre todo ha sido injusta para el inocente Hijo de Dios. Porque por lo menos nosotros, mira, si algo nos pasa es porque lo merecemos, cualquier cosa. Pero Jesús no hizo ningún mal y vivió la injusticia en extremo. Pero fíjate, termina esta reflexión así. Dijo a Jesús, verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué frase? Es una frase muy cortita, pero creo que dice todo. Encierra todo lo que un corazón que reconoce su condición puede decir. Y solamente lo único que puede él articular con su boca es, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, reconozco lo que soy. Pero no solamente le dijo que se acuerde de él, sino que le dijo cuando vengas en tu reino. En otras palabras, que está reconociendo que ese hombre que está ahí dando su vida en el madero es el Hijo de Dios, que es el Rey de los judíos. Leímos arriba que en los versos atrás que en la parte de arriba de la cruz estaba una inscripción, el Rey de los judíos. Y este hombre, este malhechor, tomó ese título para sí. Dijo, Él es el Rey de los judíos, por lo tanto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué maravillosa promesa la que el Señor le dio aquel día. Verso 43. En verdad te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de fácil y así de sencillo se estableció una conexión y una relación maravillosa entre el Hijo de Dios, en ese momento en el que está dando su vida por nosotros, y este malhechor. Esa es la razón por la cual Jesús murió entre dos malhechores, para mostrarnos ahí que nosotros somos uno de esos dos pecadores. ¿Cuál eres tú? Que Dios te bendiga. Nos vemos pasado mañana domingo en nuestra transmisión virtual, donde recogeremos de la Escritura y revisaremos lo maravilloso de aquel día, el día que Jesús resucitó por nosotros. Hasta entonces.